Buenas, bienvenidos, bienvenidas. Les doy la bienvenida a esta última lección del nivel 1 de terapia floral. Esta formación de terapeutas florales y facilitadores en técnicas psicomiopáticas del bienestar. Esta doble certificación que recibimos desde el Instituto Argentino Bach y el Instituto Internacional Hahnemanniano. ¿Sí? Tenemos unas grandes instituciones que nos avalan con un número de registro cuando ya tengamos nuestro certificado, en donde vamos a estar en una lista de terapeutas registrados, ¿sí? En esta organización que busca esto, nuclearnos, expandir la terapia floral y gracias al Instituto Argentino Bach es posible. Habíamos estado viendo en las anteriores lecciones impulsores, ¿sí? Impulsores de guión, cómo salir de ellos, el protocolo de preguntas, cómo podíamos resolverlo, ¿no? Polarizando nuestros mandatos, cómo podíamos revertirlo, siempre anteriormente buscando nuestra posición existencial, ¿sí? Desarticulando nuestros impulsores, viendo qué emociones despiertan nuestros mandatos, estos mandatos que están activados y que forman parte de mi argumento de vida, el que está grabado en el niño adaptado y que opera con gran énfasis todo el tiempo hasta que salimos de esa automatización, ¿no? Que también, de los que también forman parte los impulsores, ¿sí? Que ya habíamos dicho que son automatismos descalificantes porque nos llevan a una exigencia que no podemos, a la que no podemos llegar, a la que no podemos acceder. ¿Por qué? Porque somos un alma, el alma apúrate, no vino a apurarse, a tratar más, a luchar, a ser fuerte, no vino a eso, sino vino a otra cosa. Todas estas son impulsores, conceptos de los que nos tenemos que liberar y eso lo hacemos con ayuda de los mensajes protectores, ¿sí? Saliendo de los impulsores, nos vamos a valer de nuestros mensajes protectores y de los mensajes arrancadores que nos van a llevar a nuestra estructura, ¿sí? De personalidad a lo positivo. Van a llevar a mi adulto positivo, a todas mis partes del niño positivo, a mi padre positivo, así que nuestro sistema de conducta progresivamente va a cambiar gracias a ese esfuerzo mental y espiritual que nos pide nuestro querido Dr. Bach para llevar a cabo nuestro proceso de autoconocimiento y gracias a esto vamos a ganar autonomía, vamos a ganar conciencia, vamos a ganar intimidad, ¿sí? Conciencia, voy a saber más de mí, más de estas cosas automáticas que a veces yo no me doy cuenta, pero que las tengo y dominan mi vida, pero ya no dominan más porque las hice conscientes y soy lo valiente, mente fuerte también para deshacerme de todas estas creencias que no me pertenecen. Intimidad para tener relaciones sanas, ¿sí? Generar una intimidad. Yo no dejo de usar máscaras, me muestro ante la otra persona como lo que soy y empiezo a generar un ida y vuelta, una transacción con las otras personas de una manera sin juegos psicológicos, que bueno, ya los vamos a ver más adelante, pero de una manera auténtica, ¿no? Nosotros necesitamos empezar a valernos de nuestras emociones auténticas para iniciar nuestras vinculaciones con los demás. Debemos pasar nuestra posición existencial. Yo estoy bien con mis virtudes y mis defectos, si estoy bien con vos, con tus virtudes y tus defectos. Tenemos que llegar a esa posición existencial para establecer vínculos sanos. De esa manera también voy a poner límites, voy a acceder o no acceder, a relacionarme con personas que estén no ok, ¿verdad? Y conciencia, intimidad y
que era la que había dicho recién. Conciencia, intimidad y autonomía, ¿sí? Hay veces que con la autonomía nosotros podemos empezar a decidir, ¿sí? Tomar decisiones que sean desde nuestro adulto, ¿sí? Conciencia, bueno, utilizamos los 5 sentidos también. Y de esta manera, ¿sí? Nosotros logramos ese cambio positivo que estamos buscando, ¿verdad? Ya vamos a ver que con el tema de caricias, ahora, que es el tema que va a venir ahora también, nosotros tenemos que aceptar caricias positivas, dar caricias positivas, rechazar las caricias negativas, también eso nos va a servir para nuestro trabajo de autoconocimiento, ¿verdad? A ver, quería hablarles un poquito más de, bueno, posiciones existenciales, ¿no? Eso, otra vez, vuelvan, ¿sí? Recuerden que la posición existencial la toma el niño adaptado, ¿sí? A una muy corta edad, y va a determinar de estas maneras que yo tengo de sentirme a mí mismo y de sentir cómo estoy yo en relación con los demás y que los demás están en relación conmigo. Pero es un sentimiento, tiene que ver con eso, con una emoción que está instalada en mí y me hace ver de cierta forma. Esto se ve, la posición existencial se ve cuando yo comienzo algo, ¿no? Por ejemplo, sí, un ejemplo que lo hemos dado en clase es esto de si yo me encuentro con una amiga y en este encuentro puedo pensar yo que yo estoy bien, que estoy re bien, que estoy contenta porque me encuentro con una amiga, por ejemplo, que no veo hace tiempo, y puedo pensar que ella la va a pasar re bien, que hace mucho que no me ve, y las dos estamos bien. Pero puede pasar que yo diga, estoy re bien, pero esta siempre está media mal, o el otro está medio mal, ¿sí? Y eso también va a ser una tendencia a ver, ¿sí? Y a dónde yo dirijo mi atención en mis vínculos, ¿sí? ¿Con qué otro me vinculo? O puedo pensar, qué bueno que me voy a encontrar con una amiga, pero yo siempre estoy depre, y ella siempre está bien, contenta, feliz, y que me va a escuchar mis problemas. Puedo pensar que yo estoy mal y que ella va a estar bien. Entonces, la posición existencial la podemos detectar en un montón de ámbitos, no en algo más globalizado como es mi sistema de conductas o mi posición ante la vida general, algo más allá, ¿sí? Lo podemos vincular con cosas más cotidianas. Así que habíamos visto, ¿sí? También que los mandatos más como más feos, ¿no? Que era el de trepador, el de ganador, el de triunfador, ¿sí? Esos argumentos que tienen unas metas más generales, ¿no? Y que también eran muy difíciles de alcanzar, porque siempre las metas impuestas son para los demás. Uno cuando cumple una meta que no es la suya, en realidad no siente satisfacción, sino que está satisfaciendo a algún otro, o sos un perdedor también, ¿sabes? Si me salgo de mi argumento, o sea, me estoy saliendo también. Estoy obedeciendo este mandato de ser un perdedor. No sigo mi argumento si yo gano. Entonces no gano. Nunca, siempre, después. Recordemos que esos eran los más complicados, ¿sí? Y los que por ahí más están a la vista, que afloran. Y bueno, habíamos hablado del apoyo, ¿sí? De esto de que el consultante o que nosotros mismos podamos tener un lugar de contención, saber que van a pasar cambios, tener en cuenta que los cambios recibidos no van a ser bien recibidos por ciertas personas que no les gustaría que cambiemos, que no se sienten cómodos con nuestro cambio, ¿no? Y saber que
es ahí cuando más tenemos que tener o alguien, una fuente, un apoyo, una red, confiar en otras personas, ¿no? Bueno, fortalecer el adulto, ¿sí? Que era una de las cosas que nos iba a llevar a que nuestro proceso se fuera posible y que estemos en salud, ¿sí? Primeramente, este cambio requiere mucha energía y necesitamos estar bien nutridos, nuestra nutrición va a ser clave, que empecemos a cambiar nuestros métodos, incorporemos una dieta más saludable, que estemos más al sol, en contacto con la tierra. Estas son, es la medicina natural, ¿no? Y va a ser muy importante que nuestra salud sea que esté en un estado óptimo para que podamos transitar mucho mejor este proceso de cambio que sí nos va a demandar mucha energía. Un cambio de energía. Lo que vamos a hablar ahora, lo que vamos a ver en esta última lección es, ya estuvimos hablando de los impulsores, cómo salir de ellos, ¿sí? En dónde estaba el mensaje arrancador, ¿sí? El protector, quién lo decía a quién, ¿recuerdan? Y ahora lo que vamos a ver por último es estas teorías de las emociones. Vamos a meternos un poco en lo que es las teorías de las emociones, cuáles son las auténticas, cuáles son los rebusques, las máscaras. Entonces, esta doctora, ¿sí? Esta doctora English, destaca, ¿sí? Esta es una investigación de ella y nosotros destacamos 3 elementos dentro de esta teoría de las emociones. Las emociones auténticas, ¿sí? Que son innatas, vienen con nosotros desde el momento del nacimiento, la compartimos con el resto del mundo animal, por ejemplo, que son el miedo, todos sentimos miedo y es algo innato, bronca, ¿sí? Nos enojamos, tristeza, alegría y afecto. Estas emociones obviamente las podemos ver en los bebés, en los niños cuando están creciendo en su máxima expresión. Ahí ellos siempre utilizan sus emociones auténticas. Y si ellos no tendrían que desvirtuarse por adaptarse, seguirían usando sus emociones auténticas porque no tendrían otro modelo a seguir, ya que viene programada, ¿sí? La persona desde un lugar, desde antes, ¿sí? Esta corriente habla de que las personas vienen como otras, ¿sí? Que otras corrientes de pensamiento dicen que venimos en blanco. No, venimos con estas emociones, venimos de alguna forma, ¿sí? Con algunas capacidades. Y son estas capacidades las que nos ayudan a subsistir. ¿Por qué? Porque son nuestras herramientas para conseguir lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Caricias, que son las que vamos a ver, ¿sí? Tanto afectivas como verbales, ¿sí? Tiempo compartido y la intimidad. ¿Sí? Tiempo compartido, el que estén con nosotros, y la intimidad de que haya una conexión, ¿no? Profunda y sincera con nosotros mismos. Eso es lo que conseguimos mediante estas emociones auténticas, ¿sí? Los rebusques son una forma de rebuscarme, ¿sí? Otra manera de conseguir caricias, intimidad y tiempo compartido si es que mis emociones auténticas no me ayudan o no son suficientes para conseguirlo. Me tengo que rebuscar otra manera de conseguir, porque si lloro, no consigo que me den la teta, ¿no? O que me den la leche o que me den de comer. Y rebuscándome, tal vez a la lástima, o ¿no? Si soy un poquito más grande, por ahí, imagínense un nenito que recurriendo a la lástima consigue lo que quiere. Y por la bronca no le sirvió el enojo. Después vamos a ver unos ejemplos.
y las máscaras, que son ese conjunto funcional de emociones falsas que se vuelven repetitivas. La elección de vivir con máscaras ocurre dentro de la primera infancia. O sea que cuando nacemos necesitamos que el medio nos rodee, que nos rodea, ¿sí? Nos dé estas tres cosas que yo necesito: tiempo compartido, caricias e intimidad. El niño, para conseguir esto, se vale solamente de sus emociones auténticas. Entonces, el rebusque era otra forma de rebuscarme para conseguir esto. Y entonces, si el niño aprende que siendo auténtico no consigue nada y apela a emociones falsas, que serían los rebusques, no son emociones auténticas, sino emociones falsas, estas se desarrollan, se mezclan con las auténticas hasta el punto de que no pueden distinguirse con unas de otras, y finalmente el resultado es la máscara, ese conjunto funcional de emociones falsas que se vuelven repetitivas y que cuando somos adultos las desarrollamos mejor, aunque nadie se dé cuenta, ni siquiera el propio portador de la máscara. Entonces, determinamos que un ambiente auténtico va a dar como resultado a personas auténticas y un ambiente falso va a dar como resultado a personas falsas, ¿sí? Un ejemplo que podemos leer en nuestro material: si un niño necesita la atención de sus padres, pero no la obtiene ni mostrando su alegría, ni mostrando su tristeza, ni con ninguna de sus otras emociones auténticas. Y en un determinado momento apela a actitudes que provoquen la lástima de sus progenitores, sí, sorpresa, da resultado. Entonces, cada vez que requiera algo de sus padres, en vez de recurrir a esas emociones auténticas que ya sabe que no le funcionan, va a recurrir a la que sí le funciona, determinando una máscara. Otro ejemplo: un nene quiere una bici nueva, pero sus padres no están en condiciones de comprarla. Entonces, el padre le propone que mejore sus calificaciones escolares, prometiendo como premio que se la comprará. El niño se esfuerza en el estudio, saca mejores calificaciones que las anteriores, y el padre, una vez que las ve, le expresa que no era lo que él esperaba. Entonces, ¿qué le pasó al nene? Se quedó sin bicicleta. ¿Qué siente el niño? Mucha bronca. Pero si la expresa, pierde por completo la posibilidad de la bici nueva. Pero si esta situación, ¿a qué lleva? ¿Qué aprendió el niño? Que con una emoción auténtica no consigue nada. Entonces, a la abuela, por ejemplo, le da lástima el verlo así y le hace como una de lástima a la abuela, y la abuela va y le compra. ¿Por qué le da lástima? Pero se lo ganó por medio de la lástima, no se lo ganó por medio de su esfuerzo. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona cuando sea grande? Que se instaló la máscara y que no va a conseguir nada siendo auténtico, y que siendo falso sí. Más adelante en la vida este esquema le puede fallar a pesar de repetirlo. Una y otra vez fallan, pero es la única forma que yo sé de ganarme las cosas. Es por eso que nuestro trabajo es nuestro acompañamiento en su proceso es tan importante, ¿no? De generarle y de que la persona encuentre unas bases para su nueva personalidad, esa nueva personalidad que está siendo develada, que es la personalidad que uno vive desde el alma, ¿no? Desde lo auténtico, expresando emociones auténticas. Acá podemos ver por ejemplo, unas emociones auténticas y unas emociones que las imitan, unos rebusques que las imitan. Parecen emociones auténticas, pero en realidad no lo son. Y acá van a ver que, por ejemplo, ¿no?
la ansiedad, ¿de dónde deriva? De un miedo. De un miedo en donde no se descontroló. La manía viene de una alegría, de la alegría, pero expresada, ¿sí? Muy maniáticamente. El afecto, la velocidad, esto cuando estoy... ya pasa a ser algo que se desvía del afecto y se vuelve se vuelve rebusque. La ansiedad, la fobia, ¿sí? El miedo, el resentimiento del odio, es la rabia, la bronca, ¿sí? Cuando se vuelve resentimiento, ya está el enojo bien incrustado y hace falta primero Willow, después Holly para sacarlo. La emoción auténtica está abajo. Y la tristeza, sí, se convierte en depresión y es una emoción que no es auténtica, sino es una emoción que la imita. Vamos a pasar ahora, ¿sí? a esta corriente de pensamiento que se generó en el siglo XIX, ¿sí? Para ver un poco cómo fue que evolucionó la enfermedad, ¿sí? Cómo es que hoy estamos paliando con tales enfermedades. En un pasado, hace 50 años, no hace tanto tampoco, se paliaba con otra clase de enfermedades. ¿Cómo es que esto va mutando, no? Y esta corriente de pensamiento que está compuesta por ejemplo, Holmes, Rae, Alexander y otros diversos autores, por ejemplo, en los años de los 80, cuando reelaboran este concepto de enfermedad, ¿sí? Que dice que hay relación entre factores psicológicos, la enfermedad y la salud física, y entre los factores psicológicos las emociones tienen fundamental importancia. Que sí hay relación la enfermedad-emoción, sí hay relación psiquis-enfermedad. Entonces, estos pensadores traen, ¿sí? mediante investigaciones, este fundamento, ¿no? Y que afirma finalmente que las emociones y la personalidad sí influyen en el proceso de enfermar. Vamos a ver que producen la cronificación, no solamente la génesis, ¿sí? sino que también la cronifican. Vamos a ver que entonces, a mediados del siglo XIX, ¿sí? las infecciones, las enfermedades eran tal vez un poco más infecciosas por las precarias condiciones de vida, ¿sí? Las enfermedades estaban, por ejemplo, eran clasificadas con la tuberculosis, la difteria, el cólera, las diarreas, la malaria, y todas estas enfermedades eran producto de las malas condiciones de vida, ¿no? Y esto fue mediante el tratamiento ambiental, tratamiento del agua, la concientización por medio de la propaganda, en donde esto fue cambiando, ¿sí? Pero se encuentran, mediante estas investigaciones, que claro, no es que desaparece la enfermedad, sino que va mutando, se convierten en otras. Y estas otras tienen que ver un poco con el ajetreo de la nueva velocidad de la sociedad actual, ¿verdad? El gran desarrollo nos ha llevado a una aceleración cuántica que hace que todo sea más ligero y entonces las enfermedades que sustituyen a las anteriores tienen que ver con enfermedades cardiovasculares, cáncer, que tienen que ver con la no aceptación de unas profundas tristezas, enfermedades inmunológicas y degenerativas crónicas Alzheimer, también asociadas a vivir en el pasado, a no estar en el presente, y otras relacionadas con el estilo de vida más sedentario, más de satisfacción, por ejemplo, con respecto a la comida, ¿no? Todas están relacionadas con el estilo de vida que tiene la sociedad actual. Entonces, esta corriente de pensadores cambia
este modelo tradicional de enfermedad a uno biopsicosocial, ¿sí? En el que esto ya lo habíamos hablado en el principio del curso, ¿sí? Que la OMS dice que la enfermedad, o sea, la ausencia de enfermedad, no es solamente la ausencia de la enfermedad en el cuerpo físico, sino que también somos personas con una estructura psicológica, que si tenemos desequilibrios estamos en enfermedad, si estamos en desequilibrio con la sociedad también estamos en presencia de la enfermedad, si estamos en presencia de nuestras desequilibrio cultural también estamos, porque somos un modelo, una persona biopsicosocial, ¿sí? Y que no solamente somos un cuerpo. Entonces, esta corriente que lo que expone es que las emociones, ¿sí? Negativas, la personalidad, influyen de sobremanera en la génesis, en el mantenimiento y agravamiento de la enfermedad. Otros factores de riesgo vamos a enumerar, ¿sí? Vamos a enumerar estas a continuación, que trataron también en estas investigaciones, ¿sí? Recordemos que este hombre, ¿sí? Fue premio Nobel. Estas teorías de las emociones fueron premio Nobel en su momento. Y es cuando empiezan a darle bola a las emociones, ¿no? Para controlar esa enfermedad, esa concepción nueva del modelo de enfermedad. Emociones como la ansiedad, el estrés, la ira, son factores de riesgos en la génesis de la enfermedad, ¿sí? Un ataque de ira, el estrés, la ansiedad, ahí desencadenan la enfermedad. Las emociones negativas no solo causan la enfermedad, sino que llevan a desarrollo, agravamiento y cronificación, como recién decíamos. Cuando se cronifica la enfermedad, las emociones negativas pueden llevar también a hábitos conductuales poco saludables, a la ingesta de alcohol, al tabaco, a una dieta poco variada, con exceso de grasas, escasa actividad física, ¿sí? No estar en salud nos lleva a eso, a que nos descuidemos, le metamos cualquier cosa. Y también tiene nuestras emociones negativas, en cuanto ya estamos enfermos, tienen una terrible connotación en cuanto necesitamos tomar los remedios, hacerle caso al doctor, estar en armonía con nuestros cuidadores, ¿sí? Entonces, hay muchas connotaciones en donde la emoción influye terriblemente en un montón de aspectos de la enfermedad, y no solamente en el cuerpo, sino también en diferentes aspectos en donde las flores de Bach obviamente pueden ayudar, ¿sí? No es que también las flores de Bach te van a hacer volver a la salud, sino te van a ayudarte a transitarla con más paz, con más voluntad, con más fuerza, con más esperanza, ¿no? Inclusive en las enfermedades que son terminales, le vamos a dar dignidad a la persona. ¿Dignidad para qué? Para que pueda entender el proceso de dejar este cuerpo y sumergirse en el misterio de la totalidad, ¿verdad? Con una profunda aceptación de los ciclos de transformación de la naturaleza y de la vida misma. Entonces, las flores de Bach y la psicología tienen un rol muy decisivo que cumplir en el diseño de tratamientos que modifiquen estas consecuencias negativas anteriormente descritas, derivadas entre emoción y enfermedad, ¿no? ¿Cierto? Como decíamos recién. Y entonces, llegamos a esa conclusión de que tanto la falta de control en las emociones, no poder controlar, como la no expresión de las mismas, son factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad hacia el padecimiento de distintas enfermedades. La no expresión y la falta de control. No expresar también no es bueno. Yo no digo nada, yo no me enojo, no. Pero esa no expresión también lleva a la enfermedad. Y ya hemos visto, por ejemplo, el cáncer es una no expresión de una emoción.
Ya decía Bach, dime dónde te duele, el cuerpo habla, ¿sí? Ahí está el error, ahí está el defecto. Nuestro sistema Bach está agrupado en 7 emociones, 7 grupos de emociones, en el que podemos equilibrar todas las alteraciones emocionales, ¿no? Ya sabemos que nuestro sistema está dividido en 7 grupos de emociones. El miedo, ¿sí? Para los que sienten susto o terror, ¿verdad? Rock Rose, miedo de causa conocida, miedo a la locura, al descontrol, miedo a lo oculto, a lo mágico, miedo a la pérdida. Para cada perturbación o alteración emocional hay una flor que la equilibra. A ver. Bueno, entonces, por lo tanto, ¿no? El sistema de flores de Bach es un complemento ideal para cualquier psicoterapia. No lo vamos a dejar de decir nunca. ¿Por qué? Porque equilibra la emoción. Es algo que no lo hace nadie. Lo hacen ellas. Esto ya lo vimos. Entonces vamos a pasar de lleno, ¿sí? A esto mismo que decíamos hoy, que venimos con ese hambre de estímulos y yo quiero que me acaricien. Quiero intimidad, quiero tiempo compartido. Entonces, ¿qué es una caricia? Sí, primeramente una caricia es una necesidad de estímulos, ¿sí? Con carga afectiva y con posibilidad de respuesta, ¿sí? Tiene que ver con lo físico, con lo afectivo, con lo verbal. Y también escrita, lo podemos expresar de forma escrita. Y estas caricias son vitales para la subsistencia de nuestra, ¿no? Del nuevo ser que viene, tan importante como la nutrición en el cuerpo. En el cuerpo la nutrición, en el alma la caricia, el afecto, ¿verdad? ¿Y de dónde deriva esta teoría? ¿Sí? Contempla la psicología en los años 1950. Está un trabajo realizado por psicólogos, sociólogos y médicos. Esto es un experimento mundialmente reconocido. Este hombre fue premio Nobel debido a su experimento con estos pobres monitos, cuyo resultado final fue que las caricias son vitales para la subsistencia tanto como la nutrición. Esta investigación se desarrolla de la siguiente manera. Pusieron en jaulas separadas a 2 monitos recién nacidos, pero a uno le pusieron una mamá de felpa y al otro le pusieron una mamá de alambre, ¿sí? A ambos los trataron de la misma manera y les dieron el mismo alimento. El de la mamá de alambre muere a los 7 días por haberse clavado los alambres. Y el de la mamá de felpa muere a los 8 días asfixiado por la felpa. Si ambos tenían sus necesidades nutricionales perfectamente cubiertas y no necesitaban nada más, ¿qué los impulsó a aproximarse tanto a las mamás? Algo que le diga que no está solo en este mundo, alguien que lo acaricie. Eso es lo que ellos, por el motivo por el que ellos se acercaron tanto a sus mamás, porque todos necesitamos a alguien que nos diga que nos quiere y que no estamos solos. Todos venimos con esa necesidad. Todos los seres humanos desde que nacemos buscamos caricias. El psicólogo Pitts observó en el 1945 en pequeños niños que la privación de contacto físico durante periodos largos influía mucho en el crecimiento y en la salud.
pudiendo hasta llevarlo a la muerte. El no contacto puede llevar irremediablemente a la muerte. El bebé entonces nace, podemos decir que nace con ese hambre de estímulos. El bebé, que son las caricias, la intimidad y el tiempo compartido. El bebé satisface este hambre con la cuota de intimidad que mantiene con su madre. Luego, ¿sí?, esa misma cuota de intimidad la va a tener que sustituir por otra cuota, ¿sí?, pero con otras personas a las que este comportamiento de transacción o de estímulos, ¿sí?, este intercambio de caricias, sean socialmente aceptables. Entonces se concluye que una caricia, a ver si puedo, que una caricia es un estímulo intencional con carga afectiva dirigido a otra persona, con posibilidad de respuesta, ya sea de manera física, verbal o escrita, ¿verdad? Vamos a ver que estas caricias, ¿sí?, pueden ser de tres maneras, ¿sí? Las hay positivas, ¿sí? Esas caricias nos dan bienestar, nos llenan nuestra batería OK. Por ejemplo, los elogios, el aprecio, los besos. Luego tenemos unas, podemos recibir caricias mixtas o falsas que parecen positivas, pero en realidad son falsas. Esto es un ejemplo, ¿sí?, que puede ser un vendedor tratando de convencer a un comprador que se lleve los 3 pantalones porque le quedan preciosos y son solamente para él, ¿no? Está utilizando una caricia que en realidad parece positiva, pero en realidad es falsa. Y las caricias negativas nos hacen sentir mal, ¿sí? Nos llenan nuestra batería OK. Las negativas pueden ser agresivas, que causen dolor físico y dolor moral. Ejemplo, los reproches, los gritos, los golpes. Y las caricias negativas también pueden ser de lástima y fomentan la desvalorización, el desvalidamiento y disminuyen la autoestima. Pobrecito, no le sale nada bien. Pobrecito, es igual al padre y el padre es, por ejemplo, ¿no?, una persona que no tiene interacción social o que no tiene, que nunca consigue trabajo, o pobrecito, es igual al padre. Entonces, le estamos acariciando de una cierta forma y lo que vamos a ver es que esas caricias voy a tenderlas a buscar después, ¿sí? Porque las caricias que recibí son las mismas que voy a tender a buscar que me den. Y dentro de estas caricias, que pueden ser positivas, negativas o mixtas, también las pueden ser condicionales o incondicionales. Podemos tener una, inclusive las mixtas, las podemos solamente validar solamente de falsas, ¿no? Lo que nos queda en la clasificación, que sean o positivas, condicionales o incondicionales, o negativas, condicionales e incondicionales. Las caricias condicionales se le dan a la persona por su conducta, ¿sí?, si hace las cosas bien, por su conducta, ¿no? Depende cómo depende de su comportamiento, ¿no? Si se porta mal, recibirá la caricia correspondiente que crea el tutor que le corresponde. Y las incondicionales se le dan solo porque la otra persona existe, porque está aquí. Entonces podemos combinarlas, vamos a ver unos ejemplos, podemos combinarlas de la siguiente manera. Las caricias condicionales positivas, ¿sí? Por ejemplo, qué suerte que te encuentro porque necesito que me hagas un trabajo. Es positiva, pero es condicional, porque se da en relación a lo que el otro me puede ofrecer. La condicional negativa, de nuevo hiciste todo mal, ¿sí? Se me da porque mi comportamiento, debido a mi comportamiento, entonces también condiciona porque
es de acuerdo a mi comportamiento. Y la caricia incondicional positiva, ¿sí? Qué felicidad verte. Y la incondicional negativa, ¿por qué habrás nacido? Vamos entendiendo, muy fácil esta parte de comprender. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar en nosotros es dar caricias positivas, ¿sí? Y recibir caricias positivas. Rechazar las negativas. ¿Por qué? Las personas están acostumbradas a recibir caricias negativas. Por esto mismo, ¿no? Entonces podemos finalizar esta unidad y este nivel 1, ¿sí? Llegamos. Y para finalizar esta podemos exponer sobre caricias estas leyes que podemos cumplir. Que estábamos hablando, que hablamos durante todo el video. Dar las caricias positivas que correspondan, aceptar las caricias positivas que merecemos, pedir las caricias positivas que necesitamos, darnos caricias positivas a nosotros mismos, como hablarnos bien, premiarnos, celebrarnos, alegrarnos por las metas que hemos cumplido, ¿sí? Es muy importante premiarnos y alegrarse por uno mismo también, no solo por el resto, sino cuando yo hago las cosas bien también decírmelo. Y no aceptar las caricias negativas destructoras. Así que podemos concluir diciendo que el tipo de caricias que una persona recibió en su niñez va a ser la misma que buscará en su vida adulta. ¿Sí? Esto es muy, muy importante. Ahí es cuando entendemos también, ¿no? el dilema del elefante tan grandote con la patita. Hay muchos experimentos en los animales en donde se los condiciona y ya después solo buscan eso, reciben eso. El elefante, ¿no? Que desde chiquito sí lo encadenan a una pata, pero cuando se hace grande ni intenta zafarse. Por ejemplo, las pulguitas, cuando las ponen en muchos días en un frasco, ya después las sacan y, adaptado al comportamiento, no buscan hacer otra cosa. Entonces, lo bueno que podemos rescatar en este entrenamiento, ¿sí? Es que hemos cambiado, hemos identificado, es por eso que es un entrenamiento para luego poder llevarlo o llevar mi mismo camino, el que hice hasta acá, a los demás, ¿sí? Por eso es un entrenamiento. En el primer nivel nos tratamos a nosotros mismos con el sistema de terapia floral y con las técnicas de psicología transaccional que disponemos. Sin más que decirle, les dejo un beso enorme, nos veremos en el próximo y bueno, que estén muy bien. Yo feliz de siempre acompañar a cada persona que conecte desde acá. Les mando un besito. Ay, no.